Us recordo que es grava la sessió, per tant, ens toca de dir-ho. I quan vulgueu, Perfecto. ja podem començar. Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión en la SER de Gerona. Muchas gracias, Santiago, por tu presencia. Esta vez vamos a hablar esta mañana, en las 2 primeras horas de la hoja de ruta del acero. Yo me presento, soy Tony Escudé, soy vicepresidente, arquitecto y vicepresidente de AUS. ¿Vale? Y ahora te presento a Santiago, que es ingeniero de minas, en especialidad en metalurgia. Comentabas que actualmente esto sería equivalente a ser ingeniero de materiales por la UPM. También tienes ingeniería y gestión medioambiental, eres especialista en riesgos naturales por la UPM, en gestión de aguas por el CSIC y en gestión de crisis por ICMM, que es International Council for Mining and Materials, ¿vale? Desde el 2003 eres el director de Sostenibilidad e Innovación en la UNESIT, que es la Asociación de Productores y Grandes Transformadores de Acero, donde coordinas temas relacionados con la sostenibilidad, el cambio climático, la energía y la economía circular. Pues bienvenido y gracias de nuevo por tu presencia. Y bueno, estamos todos encantados de conocer cuál es vuestra propuesta de descarbonización y qué hoja de ruta tenéis. O sea que adelante con la presentación. Pues buen día a todos. Un placer estar aquí con vosotros. Ya os voy a hacer un spoiler, o sea que perdonadme. Una de las cosas además que ya creo que comenté con Alberto en ese momento era que el sector sabe lo que tiene que hacer, pero no hay un acuerdo unánime de cómo apoyarlo. Luego, durante la presentación vais a entender el por qué. Al contrario que en otros muchos sectores, que digamos la aproximación es muy parecida, es una cuestión de aplicar ciertas cosas. En este caso hay dos perspectivas completamente divergentes, completamente diferentes, pero que sin embargo están condenadas a entenderse. Voy a intentar explicarlo y lo vais a entender, yo creo que es relativamente fácil. Esto seguramente es una particularidad del sector siderúrgico. Conozco muchos otros sectores, trabajo a día con muchísimos otros sectores, con cemento, con la cerámica, con el vidrio, o sea que más o menos conozco dónde encajan cada uno y vais a entender por qué el sector siderúrgico es un poco diferente y todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Y como digo yo, si no nos ponemos de acuerdo nosotros, nos van a poner de acuerdo. Empecemos entonces a ver la estructura que quiero hacer de la presentación. Primero os quiero presentar un poquito qué es el acero, las rutas productivas, qué impactos tienen las diferentes rutas productivas, qué tiene particular el acero que no ocurre en otros materiales de construcción, el acero versus otros materiales de construcción, y luego un poco ya voy a pasar a qué es el proceso de descarbonización del sector siderúrgico. Para ello voy a volver varias veces a una slide primera sobre las rutas productivas, porque en las rutas productivas es donde se ve cómo enganchan las diferentes sistemas de descarbonización del sector. Lo primero, me gusta explicar qué es el acero. El acero básicamente es una reacción de hierro-carbono, quizá muchos lo hayáis estudiado en la carrera, seguro que sí. Y básicamente no solamente hierro-carbono, sino que el acero, por donde está en la tabla periódica, al final la química o la química física es muy, muy cabezona, permite prácticamente aceptar disoluciones en mayor o menor medida de prácticamente toda la tabla periódica, si exceptúo los gases nobles, el flúor y la columna del flúor, el cloro, etcétera, y la primera del litio, sodio, potasio, etcétera. O sea, prácticamente puedo alear el acero con la práctica totalidad de la tabla periódica y cada aleación, cada combinación de elementos me da unas propiedades al acero que no son en principio ni buenas ni malas, son diferentes. Hay aceros que, por ejemplo, se busca que rompan rápido porque quieren proteger otros sistemas. Otros que tienen que aguantar muchas temperaturas, muchísimo frío, muchísimo calor, condiciones a impacto neutrónico en centrales nucleares. O sea, básicamente de hecho, creo que el acero
está detrás absolutamente del 100% de la tecnología del siglo XX y del siglo XXI. Si algo no es de acero, seguro que para producirlo, no me cabe duda, es que se ha usado equipamiento de acero. De hecho, ahora se habla mucho de las máquinas de producción de electrolisis de hidrógeno. Básicamente, si alguien ha visto alguna, es básicamente una máquina de acero, un equipamiento de acero. Lo ves desde fuera y salvo algunas cosas en las membranas, básicamente es un equipamiento de acero. A esto, que es la composición que marca las propiedades, también se le añaden para marcar propiedades los tratamientos termomecánicos que se le dan. O sea, una vez que tienes la composición en la fase líquida, luego ahora vamos a ver el proceso, según cómo se trate en caliente y en frío, cómo se aplaste y cómo se machaque, hablando lenguaje muy directo, las propiedades del acero van a cambiar. Y luego, para colmo, para acabar las posibilidades que permite el acero, además, le puedo dar recubrimientos que le dan desde resistencia de anticorrosión, pero le pueden dar requerimientos funcionales como un mayor coeficiente de fricción, un menor coeficiente de fricción, una característica de resistencia a ciertos agentes químicos. O sea, lo puedo combinar con miles de tratamientos superficiales que le dan, incluso se están ensayando tratamientos funcionales, que sería, por ejemplo, imprimir sobre una base de hierro que actúa de conductor una célula fotovoltaica y generarla en un sistema de linotipia digamos, de fotoimpresión, como podría ser una impresión fotográfica. Esto nos lleva a que realmente no hay un acero, no hablamos del acero, hablamos de miles y miles de aceros y básicamente todos los días surge uno nuevo. He hecho una estimación de verdad en número de centros de aceros, de cuánto sale y al final básicamente, grosso modo, todos los días hoy hay un acero menos que el que va a haber mañana. Y este acero tendrá una particularidad para la cual, digamos, se le quiere dedicar. Luego, al final, el mundo da muchas vueltas y al final se termina usando aceros cruzados para construcción, aceros que inicialmente no eran el típico acero de construcción y viceversa. Aceros de construcción se termina usando para otras cosas. Los aceros de construcción, pues he puesto aquí un listado que no, desde luego no es exhaustivo, pero creo que sí que es relevante la mayoría de los elementos que se usan en construcción. Cuando hablo de construcción no solamente me refiero a arquitectura, también estoy refiriéndome a obra civil. El acero tiene una característica prácticamente sobre la totalidad de ellos, es que no solamente es reciclable como capacidad de ser, sino que es reciclado realmente. O sea, prácticamente el 100% del acero disponible en cualquier uso se termina reciclando. Tiene la ventaja de que es ferromagnético, o si no es ferromagnético, que hay algunas calidades que no lo son, se pueden separar mediante inductores, que es una especie de como magnetismo negativo, como lo sale disparado ante ciertos campos magnéticos. Y esto aplica prácticamente en caso de construcción tanto a los aceros estructurales como a aquellos que realmente se han usado pero que no son de carácter estructural, porque están las dos familias clásicas de aceros de construcción, que son los aceros digamos, el corrugado para darle resistencia a la tracción al cemento, para darle resistencia estructural al cemento, y los aceros que son realmente estructurales en sí, como son los perfiles estructurales o perfiles no estructurales. Y luego hay otros aceros que también se usan, por ejemplo, que son aquellos que usan para pasamanos, para ¿cómo se llama esto? Para escaleras, etcétera. O sea, hay miles de aceros que se usan, aunque hay dos claramente que son los que son de corrugado y los que son para perfiles estructurales, que destacan grandísimamente sobre la totalidad del resto de los aceros que se usan en construcción / obra civil. Los demás elementos, pues muchos dicen que se reciclan, que no se reciclan, pero la realidad es que están muy, muy, muy lejos de esa práctica totalidad de reciclado que tiene el acero. ¿Cómo se produce el acero?
A esta gráfica es a la que me refería, que vamos a volver varias veces durante la charla. Básicamente, hay dos rutas. Una que es mediante mineral, o sea, yo tengo minerales en cualquier lugar del mundo. Los minerales suelen ser básicamente, vivimos en un mundo oxidante, el oxígeno está presente en un 21%, por lo tanto, la mayoría de los minerales se encuentran en naturaleza oxidada. Algunos son hidróxidos, pero al fin y al cabo es un sistema oxidado. Y yo lo que necesito es someterlo a una reducción con un reductor lo suficientemente fuerte para que sea capaz que al mineral de hierro arrancarle los átomos de oxígeno y pasarlo a estado metálico en una pequeña aleación con carbono, y luego ya le voy añadiendo aleantes para producir el ajuste concreto de la composición química del acero que quiero producir. Esa es la primera ruta, que es actualmente, perdonad. Perdona, Santiago, ¿puedes poner en modo presentación para que se vea más grande? Nos piden. Sí. Vale, perfecto, sin Gracias. problemas. Lo que no sabía es si se iba a perder la pantalla. ¿Lo estáis viendo en modo presentación o no? Porque a mí de repente me ha Perfecto, pasado. sí. Vale, Perfecto. me había aparecido en otra pantalla y no sabía si vosotros lo estáis viendo igual. Por otra parte, ¿el ratón se ve o no? ¿Veis el ratón? Sí, se ve. Vale, perfecto. Por otra parte, la otra opción es mediante el reciclado de residuos férricos de chatarras. Básicamente, cargo un horno eléctrico, que es un horno en el cual normalmente la mayoría de los hornos eléctricos son hornos eléctricos de arco, los hay por inducción y los hay por radiación, pero básicamente cargo un horno eléctrico, les someto un arco eléctrico que puede alcanzar prácticamente los 4.000 grados de temperatura, se produce mucho calor que reverbera contra unas masas de un refractario y consigo que esa chatarra se funda. Esa chatarra luego la tengo que, tanto en un proceso, en el proceso integral como en el otro, tengo que pasar a un proceso de afinado para que en ambos casos, finalmente, después de lo que se llama metalurgia secundaria, tenga exactamente la composición que quiero. Y luego allí empiezo ya lo que antes comentaba, que también le da muchas propiedades, que son los tratamientos termomecánicos, ya sea en caliente o ya sea en caliente y frío. Digamos, en la parte que más se usa para construcción suelen ser solamente esos perfiles estructurales y esas barras de corrugado. No suelen tener grandes tratamientos termomecánicos, solamente tienen el proceso de laminación en caliente y el proceso de recalentamiento y su laminación en caliente. Y digamos que es uno de los sistemas más sencillos, digamos, de las combinaciones de acero más sencillas que existen, de las familias. Hay muchos aceros de construcción de varias familias, pero son relativamente sencillos, no son grandes desarrollos tecnológicos de muchísimas combinaciones de aleantes, con muchos tratamientos térmicos. O sea, es un procedimiento relativamente sencillo. En España, en España, básicamente, de esos que estamos ya centrándonos en el gordo, aunque he dicho que se usan miles de aceros para la construcción, realmente la inmensa mayoría son acero al carbono de producto largo, que corresponden prácticamente en un 97,5% a acero al carbono. Hay un 2,5% que suelen ser inoxidables, aceros de alta aleación. Hay hasta barras de corrugado que las sabréis, se usan, de hecho, con cada vez más frecuencia, barras de corrugado para aquellas obras que están sometidos a ambientes muy agresivos, a barras de corrugado de acero inoxidable. Cada vez se usa más. Por lo tanto, la inmensa mayoría estamos hablando de acero al carbono. Y la ruta de producción en España es prácticamente al 100% mediante reciclado. Cuando digo el 99 es porque siempre tienes que añadir algún aleante, algún aleante que viene de ferroaleantes que no han procedido de chatarra, porque siempre tienes que ajustar un poquito. Pero básicamente, por decirlo directamente, este tipo de aceros se producen un 100% mediante el reciclado de residuos férreos. Hasta aquí todo va bien. Diciendo, bueno, está clarísimo. Esta ruta de reciclado, la ruta de reciclado es mucho más ecológica, mucho menos intensiva en energía. También es verdad que todas las dos rutas son muy intensivas en energía, pero una es muy intensiva en energía y otra es muy intensiva solamente en energía.
como había comentado antes, prácticamente se recicla el 100% del acero cuando llega a su fin de vida. Para que os hagáis una idea, solamente tengo identificados como acero que no se recicla, básicamente el que tire un guarro cuando vaya al campo, la lavadora, que siempre aparece una lavadora que nunca sabes cómo ha llegado en medio de las lagunas de vete tú a saber dónde. Siempre a mí es una cosa que siempre me ha dejado alucinado cómo llegan ese tipo de materias a algunos sitios, pero vamos, estás hablando de que numéricamente es absolutamente nada, no es como en el caso de los plásticos. Y, por ejemplo, en el caso de la construcción, cuando se quiere hacer una construcción sobre una antigua zona, por ejemplo, en la cual había basamento de acero y se decide mantener las zapatas porque pueden dar apoyo estructural a nuevas estructuras. Entonces, esas zapatas seguramente llevaban conrugado o seguramente llevaban acero estructural y digamos, no es que no se reciclen, sino que se prefiere mantenerle su estabilidad geotécnica que permiten. Como he dicho, el proceso de reciclado no solamente se recicla 100% disponible, sino que además tiene una eficiencia altísima. O sea, prácticamente también del 100%, realmente es 90 y muchísimo. Hay una pequeña fracción que se oxida durante el propio proceso y pasa a la escoria, que es un sobrenadante del proceso de reciclado. Bueno, de hecho, el proceso de cualquier purificación de un metal en estado líquido durante la fase líquida. Y este proceso de reciclado, respecto al proceso a partir de mineral de hierro, que no ha tenido que desoxidar, tiene un consumo energético que es aproximadamente 5 veces menos, pero las mismas cifras muy parecidas se refieren al consumo de agua, a las emisiones de partículas y parecidos. O sea, básicamente tiene un 5% de impactos ambientales respecto al proceso que parte del mineral de hierro. Hasta aquí todo, bueno, estáis pensando, bueno, pues está clarísimo, no, hay que ir al reciclado, pero las cosas al final no son tan sencillas como parecen, porque el consumo mundial de acero sigue incrementándose. Ya hemos alcanzado las 2.000 millones de toneladas, del cual aproximadamente el 55% del producto es en China. El acero, además, es un mercado realmente global. O sea, el acero, para bien o para mal, es un producto que viaja muy bien, es sólido, no es peligroso, es fácil de manipular, no es polvoriento, no es reactivo. Por lo tanto, se puede cargar en un barco en cualquier lugar del mundo y puede llegar a cualquier otro lugar del mundo en un tiempo de 40 a 50 días, en el peor de los casos. Por otra parte, algo que es quizá muy diferencial aquí en la Unión Europea es que la ambición climática, ambiental y social no está globalizada. El acero sí está globalizado, pero esta ambición no lo es. O sea, básicamente la cabeza está Europa, estamos muy contentos de serlo, pero esto genera ciertas tiranteces en un producto cuyo mercado está completamente globalizado. ¿Qué pasa? Que realmente, aquí, perdonad un momentito, se me ha colado el orden de una transparencia. Voy a pasar a la siguiente, luego vuelvo a esta, perdonad. Realmente, bueno, la explico, da igual, ya aparecerá. No, pensaba que era la siguiente, pero perdonadme, no está. Realmente, la ruta del reciclado y la ruta eléctrica dependen entre sí. ¿Por qué? Porque el mercado va creciendo y muchos de los usos, sobre todo asociados a la construcción, son usos en los cuales el acero, por decirlo, usar una palabra que se entiende muy bien, el acero se congela. O sea, el acero que va a un edificio y ha servido para reforzar estructuralmente el corrugado, el concrete, ahí no me sale la palabra en castellano, el concrete, el hormigón. El hormigón, la palabra que ha sido usado para reforzar el hormigón, lo que no quieres es que se vaya de allí. Lo mismo si es un perfil estructural. Lo que quieres es que dure. Lo que quieres es que esa infraestructura, esa nave, esa presa, sobre todo si estamos hablando ya de obra civil, esa presa, ese puente, dure muchos años.
no estás esperando que ese acero que se ha usado, y además que es un acero que, por decir de alguna forma, entra en las primeras fases del desarrollo de cualquier país lo primero que hace es construir infraestructura, construir edificación, no quieres que esté, no es que no quieras que esté disponible para el reciclado, es que tu interés es que no lo esté, tu interés es que dure lo máximo posible, porque la menor huella ambiental es la que dura. O sea, si consigues que algo dure mucho tiempo, la durabilidad, de hecho, en economía circular es fundamental. No solamente estamos hablando de que todo se recicle, que no se use, etcétera, 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 todas las muchas R's que hay, la durabilidad es lo que realmente marca cuando un material sigue usando su funcionalidad para la que fue creada. Es el gran olvidado de la economía circular. Sí, sí se ha tratado, pero está muy poco reflejado. O sea, tú lo que quieres es que las cosas duren. Y el acero de carácter de construcción suele ser un elemento que dura mucho y que tarda mucho en, aun estando seguros que se va a reciclar, tarda mucho en volver a estar disponible en el ciclo global de reciclado. Por tanto, siempre se necesita acero que provenga de fuente virgen, o sea, que provenga de mineral. Afortunadamente, el hierro es uno de los elementos más comunes en toda la corteza terrestre. Creo que, si no me equivoco, debe ocupar el puesto quinto o sexto. Por lo tanto, hierro está en casi todos sitios. Lo que pasa es que, obviamente, la gente intenta, las minas que se usan, las menas para la obtención del mineral de hierro, para purificación del mineral de hierro a través del proceso de reducción, eh, te vas a la crème de la crème, las que tienen menos impurezas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, que es es un mineral que no es escaso y está en todos los sitios de la corteza terrestre, y si te vuelves un poquito menos exquisito, puede aparecer prácticamente en cualquier sitio. De hecho, en España hubo muchas minas, muchas veces cerraron, porque como ahora mismo prácticamente solamente se aprovechan las minas que tienen riquezas con leyes del 66, 68%, 65%, que básicamente son óxidos puros o hidróxidos puros, por lo tanto, no están en todos sitios, pero si bajas la ambición de tu mineral a 62%, 63%, que no hay mucha diferencia, empiezan a salir a patadas. Entonces, como he dicho, ambas rutas se complementan. O sea, el reciclado necesita de que el sistema vaya alimentando para crear infraestructuras que van a quedar el acero congelado durante mucho tiempo, necesita que se vaya produciendo nuevo acero, pero que al final, efectivamente, con cierto decalaje, pasa al círculo del reciclado y se termina reciclando. Por tanto, no podríamos decir que hay un sistema de descarbonización único. O sea, la idea en términos globales es favorecer al máximo el reciclado, pero el reciclado por sí solo no es capaz de satisfacer la demanda mundial. Porque, como he dicho, la demanda mundial va increciendo. La demanda mundial, cada vez tenemos más, y alguien tiene que alimentar esa cantidad necesaria desde mineral para que 30, 40, 50, 70 años tarde, en el caso del acero, digamos, asociado a obra civil, pasa a estar reciclable. En el caso de vehículos, mucho menos. En el caso de máquina herramienta, 20 años. En el caso del vehículo, unos 15 años. Y en algunos casos, pues un año, año y medio, según el tipo de producto. Pero estos aceros, por decirlo de alguna forma, que entran al mercado del reciclado rápido, son muchísimo menos frecuentes. En tonelaje no tienen nada que ver con todos los otros que van a obra civil, o que van a máquina herramienta, o que van a automóvil, que como mínimo están 15 años, o que van a línea blanca. Por lo tanto, al final ya digo que entonces estamos en una situación en la que todos tienen parte de razón. Los que ven que la ruta de descarbonización que se debe favorecer es claramente el reciclado, tienen razón, y los que ven que el modo de afrontar la descarbonización tiene que estar ligada al proceso productivo, que sea lo mejor dentro del tipo de producto que hace, también tienen razón. Por lo tanto, aquí es donde ha empezado a surgir una miriada de
propuestas específicas de marca de productos descarbonizados, o podríamos llamar, odio la palabra, pero bueno, para nosotros nos vale, de aceros verdes. De aceros verdes o de etiquetados verdes, que alguien te demuestra que su acero, usando cierta ruta, porque ha sido 100% reciclado, porque ha usado vectores alternativos de descarbonización, etcétera. Ya veis aquí, esto es una transparencia de un estudio que está haciendo, esto es súper primicia, porque esto es un estudio que estamos haciendo digamos, un grupo de gente experta con un grupo de la Comisión Europea. Aquí se han entretenido en listar los que han identificado como etiquetados actuales de aceros verdes. Como veis, hay unos que que se centran en productos, otros que se centran en proceso productivo. O sea, hay de todo. Pero el caso está en que es un desbarajuste total y alguien le tiene que meter mano porque no hay quien se hace. La huella climática, digamos, del acero, ya habíamos visto que por una parte depende de la ruta del mineral reciclado, también depende de los aleantes. Los aleantes tienen mucha huella climática, tienen mucha mochila, tienen producirlos suelen ser metales que cuesta mucho obtener, que ya no son como el hierro, que es muy frecuente, sino que son metales mucho más selectivos. Por lo tanto, tienen huellas climáticas más relevantes y también depende mucho de los tratamientos térmicos que se hayan sometido al metal para darle una propiedad específica. O sea, estas tres cosas, la ruta, los aleantes y los tratamientos termomecánicos, son lo que al final define cuál es la huella climática de un acero concreto. Este es el estudio que estamos viendo, que estamos haciendo con la Unión Europea, con el JRC. Aquí lo que ha intentado poner la Unión Europea es la cantidad de acero que se consume en Europa, de cada tipología. Aquí veis lo que serían las barras de corrugado, las que estoy marcando ahora mismo. Aquí estarían, a ver dónde están aquí, las secciones para estructuras de acero. Aquí estarían donde están los tubos con soldadura, porque también los tubos con soldadura no los he comentado antes, pero también se usan muy frecuentemente en construcción. Permiten realizar mucho tipo de estructuras, no solamente llevar líquidos, sino que también permiten generar estructuras autoportantes. Y básicamente aquí veis todo lo que se consume en Europa. Aquí está todo lo que se produce. Estas transparencias son bastante interesantes, las vais a tener, no voy a entrar en detalle porque si no me voy de tiempo, clarísimamente. Pero esta sí que es bastante importante. Como he comentado antes, el acero viaja muy bien. El acero no es sólido, no es peligroso, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede meter muy fácil en un barco, se puede meter muy fácil en un camión, se puede meter muy fácil en un tren. Por lo tanto, como veis, Europa estos que están aquí en azul, es los productos en los que es excedentario, y todos estos es productos en los que es deficitario a día de hoy, con el mercado actual. O sea, no decimos que no se puedan producir, pero a día de hoy, por lo que sea, por el precio, por la competencia de terceros países, generalmente por la competencia de terceros países con muchos menos requerimientos ambientales o muchos menos requerimientos climáticos, pues sale más barato traer ciertas calidades de acero de China que producirlas en Europa. Esto es una combinación de los tres criterios. Básicamente lo que está buscando la comisión con este estudio es intentar identificar si fija criterios ambientales o criterios de sostenibilidad que se puedan producir, que se puedan definir para la producción de ciertos tipos de acero, cuáles son esos tipos de acero en los que tiene que poner cierta prioridad a la hora de definir los criterios.
por ahora se está centrando en, creo que son estos 5. Digamos, la chapa metálica, el acero para alambres, un acero que también se usa frecuentemente en construcción, todo lo que tenga que ver con cable de acero, incluso cable de acero para pretensado, los aceros laminados en frío, los aceros inoxidables, y curiosamente parece ser que quiere cortar el asunto aquí. No quiere considerar los aceros de las barras y los aceros digamos, para reforzar el corrugado, ni los perfiles comerciales, ni los perfiles estructurales. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué no los quiere considerar? Porque mientras que al hacer un criterio combinado, digamos, los aceros planos que se suelen producir mediante proceso integral desde mineral de hierro tienen una huella climática muy alta, los aceros, los perfiles comerciales y los perfiles estructurales tienen una huella climática muy baja. Cuando los multiplicas su huella climática de producción, porque en Europa es muy importante, se producen mediante reciclado en un 99%, es muy baja, y aunque su porcentaje sea muy elevado de producción, cuando multiplico algo muy grande, pero lo multiplico por una huella climática muy baja, me da que en el ranking de prioridad, según la Comisión Europea, es algo que nosotros desde UNESID queremos enmendar. Esto ya te digo que esto es una discusión que está actualmente, cuando digo está actualmente, esta discusión es de hace una semana, no es de hace un mes ni de 5 meses. Es una especie de profecía autocumplida, porque, sin embargo, lo que en Europa se produce por ruta eléctrica de reciclado, que son los aceros fundamentales de construcción, no es así en otros lugares del mundo. En China se produce el acero de construcción, el acero corrugado y los perfiles estructurales frecuentemente a partir de mineral de hierro, cosa que es un poco aberrante. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que se fijen criterios también ambientales, considerando estos aceros de construcción con los criterios que ya se usan en Europa, que son los de producirlo mediante procesos de reciclado. Porque si no, se podría dar el caso que se empezaran a importar barras de acero corrugado y perfiles estructurales producidos con mineral de hierro, desde mineral de hierro, producidos en otros lugares del mundo. Con lo cual, estas 2 barras que tenemos aquí amarillas empezarían a moverse hacia el lado de alta prioridad. Sería una especie de, estos son con los que se quiere quedar, y como veis, las barras estructurales y los perfiles se han quedado debajo, y las secciones comerciales, que serían, digamos, las dos referencias en la construcción, se han quedado debajo. Se han quedado debajo del criterio de corte que quieren usar. Por lo tanto, es una especie de profecía autocumplida, porque como ya se produce en Europa con baja huella climática, al multiplicarlo por gran tonelaje, me da que son poco relevantes, cuando la realidad no es así. Esta es la transparencia que decía, que se me había descolocado, perdonad, esta se supone que tenía que estar mucho antes. Es la que decía que al fin y al cabo el acero se congela y es donde se inician las discrepancias entre los que piensan que hay una ruta que se tiene que priorizar la producción desde el acero integral, desde mineral, que hay que quitar, que hay que reducir esa parte de la producción de acero, y los que dicen que solamente se tiene que nos tenemos que centrar en el reciclaje. Como he dicho, al final ambos tienen razón. Eso es lo que ha provocado que haya tantas diferentes modelos de etiquetado, uno casi por cada productor de acero. Pero ahora vamos a pasar de verdad a qué se puede hacer para descarbonizar el acero. Está claro que al final las 2 rutas son complementarias, las 2 van a tener que convivir. La ruta de reciclaje tiene que basarse en que haya chatarra disponible, y esa chatarra disponible en gran medida va a depender
de que el crecimiento vegetativo del consumo de acero mundial siga alimentándose a partir de mineral de hierro. Por lo tanto, ¿qué rutas tecnológicas tenemos? Voy a volver a la primera transparencia, a la transparencia grande esta. ¿Qué rutas tecnológicas tenemos? El proceso de reducción a partir de mineral actualmente se produce así. Básicamente con carbón. El carbón, cuando lo someto a alta temperatura y alta presión, se convierte y en condiciones de ausencia de oxígeno o ausencia restringida de oxígeno, el carbón lo que se convierte es en monóxido de carbono, y el monóxido de carbono es un átomo que quiere arrancar de donde sea el oxígeno que le falta para convertirse en CO2. Por eso mismo es tan tóxico, porque si se te mete en vías respiratorias y entra al torrente sanguíneo, le va a arrancar el oxígeno a tu hemoglobina. A tu oxihemoglobina le va a arrancar el oxígeno y la va a reducir. Le va a arrancar el oxígeno, se va a quedar él con su oxígeno, se va a convertir en CO2 y tú te vas a quedar, te vas a morir por falta de oxígeno. Entonces, actualmente el proceso que se hace es reducción mediante el monóxido de carbono, que se convierte en dióxido de carbono. No hay ningún riesgo ambiental porque está muy controlado, pero al final lo que sale por la chimenea es CO2, mucho CO2, mucho CO2. Entonces, si yo al final necesito un reductor, hasta ahora es el carbón, lo que necesito es buscar, dado que efectivamente voy a tener que seguir manteniendo la ruta desde mineral de hierro, voy a tener que buscar vectores reductores alternativos. ¿Qué vectores reductores alternativos existen en cantidad razonable en la naturaleza? Básicamente el clásico reductor fácilmente disponible, aunque energéticamente es complicado, es el hidrógeno. El hidrógeno, al igual que el monóxido de carbono, es otro átomo, otra molécula que tiene muchísima afinidad por el oxígeno, va a intentar sacarlo de donde sea y en este caso se lo va a quitar al óxido de hierro, lo va a convertir en hierro, que luego ya lo alearemos para convertirlo en acero, pero le va a quitar el oxígeno al mineral y él se va a convertir en agua. Pues mira, la opción entre producir CO2 y producir agua, pues en principio parece que va en favor del agua. De hecho, ese proceso que he comentado ahora realmente es que aquí esta gráfica es de principios de los años 2000, pero no ha cambiado radicalmente. Es este proceso que estaba aquí, pero antes la diferencia es que este proceso de reducción directa del mineral no se hacía con hidrógeno, no se hacía con hidrógeno verde, no se hacía con hidrógeno obtenido por electrolisis del agua proveniente de fuentes digamos, de energías renovables. Lo que se hacía una especie de cracking del metano, del gas natural. Entonces, por una parte tenía un átomo de carbono, tenía 4 átomos de hidrógeno y aplicaba ambos a la vez. Tenía el mineral de hierro, el carbón se convertía en CO2 y el hidrógeno se convertía en agua. Realmente lo que hacía es esa reducción, en lugar de obtenerla desde carbono, pues la usaba desde gas natural, pero seguía emitiendo una parte de carbón, de CO2, porque el metano son 4 átomos de hidrógeno y 1 de carbono, y el de carbono se me convierte en CO2 y me genera 2 moléculas de agua. Por lo tanto, es algo más ecológico, pero sigue teniendo emisiones relevantes de CO2. Sigue teniendo huella climática. ¿Cuál es la solución? Pues en lugar de usar este carbón, este gas natural, pues lo que voy a usar es directamente el hidrógeno. El hidrógeno lo obtengo mediante electrolisis y en lugar de inyectar gas natural, pues inyecto hidrógeno. Y ya tengo un material que se llama DRI, Direct Reaction Iron, que es el que me sirve posteriormente para ser cargado como si fuera un sustituto de la chatarra en cualquier horno eléctrico o en cualquier sistema ya de purificación posterior que ya enlaza directamente en estos procesos
en esta parte del proceso justo para cuadrar la composición que quiero de los miles de aceros que quiero producir. O sea, esa es, digamos, la primera roadmap tecnológico, el usar un vector alternativo. En fases más de investigación, ¿qué otro vector alternativo de reducción? Porque al fin y al cabo siempre estoy hablando de reductores, se están barajando. Básicamente el electrolítico. El electrolítico es, en lugar de reducir con un átomo, con una molécula de hidrógeno, lo que hago es reducir con electrones. El electrón le hace bajar la valencia, se combina con el oxígeno, hace oxígeno neutro, se combina con el hidrógeno y hace que al final el hierro pase a estado metálico. Es básicamente lo que se usa actualmente para obtener aluminio digamos, aluminio virgen, cobre virgen o otros muchos metales en estado puro. ¿Qué pasa? Que eso actualmente, digamos, para el hierro no se había afinado ese proceso porque se pensaba que era excesivamente sibarita. Se usaba sobre todo con los metales nobles. Pero técnicamente es posible y de hecho ya hay plantas piloto funcionando con este sistema. En lugar de tener que pasar por la fase de producción de hidrógeno, es pasar directamente a un baño de disolución de los óxidos de hierro, le someto a la corriente electrolítica y al final en el cátodo obtengo el hierro y en el ánodo el oxígeno que me borbotea. Pero esto ya digo que todavía está en fase muy piloto porque no es fácil mantener los óxidos de hierro en estado disuelto, o sea, digamos, está todavía en fase muy previa. El sistema del hidrógeno, la reducción por hidrógeno, sí está en práctica, sí se sabe que puede funcionar, se sabe que funciona en la parte tecnológica, pero lo que no funciona es en la parte económica. Y esto es muy importante. Vuelvo a la transparencia que os comenté antes. El acero viaja muy bien, es un mercado global y me va a competir con el acero europeo, me va a competir el acero chino, me va a competir el acero coreano, me va a competir el acero indio, me va a competir el acero mexicano, me va a competir el acero americano y el acero obtenido a partir de gas de hidrógeno es bastante más caro que el acero producido mediante carbón. Un poco para que os hagáis ideas de orden de magnitud. Producir mediante carbón implica un coste para producir una tonelada de hierro que luego convierte en acero, pero básicamente es una tonelada de hierro como se puede ser equivalente. Hierro a acero al final es muy poco porque voy a sustituir algunos átomos de hierro por algunos de carbono. Es una disolución, pero básicamente para que os hagáis una idea, necesito aproximadamente en coste me sale como unos 120, 130 euros de coste operativo por tonelada de hierro reducido. De mineral de hierro, de tonelada de hierro final producido. Necesito una tonelada y un tercio, porque el óxido de hierro tiene un 68% de hierro, pues para producir una tonelada necesito un tercio más y al final me sale con que necesito por cada tonelada de hierro producido, necesito aproximadamente unos 120, 140 euros, etc. Necesito unos 65 kilos de hidrógeno para producir la misma transformación. 65 kilos de hidrógeno y cada kilo de hidrógeno actualmente en Europa, producido a partir de gas natural, estamos hablando de unos 8 euros. 6 por 8, 60, a ver, me estoy poniendo casi unos 300 y pico euros de coste de transformación en base a hidrógeno, comparados con los 140 de base carbón. Por lo tanto, estamos hablando de unos 200 euros más de transformación. Teniendo en cuenta que el acero bruto, digamos, antes de las laminaciones, tiene un precio actualmente que debe rondar ligeramente por debajo de los 1.000 euros tonelada, estás hablando de que tiene
un 20%, 20 y algo más por ciento de coste, que para el mercado del acero es una auténtica salvajada. Es una auténtica, o sea, para que el sistema de reducción a partir de mineral de hierro, a partir de hidrógeno, tuviera sentido, en lugar de estar costando 7-8 euros el hidrógeno, el kilogramo de hidrógeno, debería estar costando en torno a 2, 2,5. Entonces ya estaríamos puestos en una cantidad muy parecida de la ruta a partir de reducción de mineral de hierro mediante hidrógeno que mediante carbón. El hidrógeno básicamente es el 85-90% del coste del hidrógeno es electricidad. Para que el hidrógeno tuviera ese precio, deberíamos estar hablando de costes mantenidos de electricidad de en torno a 20, muy poquitos euros megavatio hora. 20 euros megavatio hora. O sea, tendría que bajar la electricidad a una tercera parte del precio actual. Obviamente hay días y momentos en los cuales la electricidad es muy barata actualmente, pero la media no es así. Y además tenemos un sistema de formación de precios de electricidad que es marginalista, quiere decir que aunque a uno le haya costado producir con renovables prácticamente cero, si el mercado marca que el precio de la electricidad es 60, todos ganan 60. Por lo tanto, el coste que tú pagas es 60. Y el coste que paga en la producción de hidrógeno será 60. Y por lo tanto, su coste se situará en torno a 7 euros megavatio hora, en torno a 7 euros kilogramo. Conclusión, aquí es donde entra el tema del acero verde. Se tienen que fijar algún sistema, o sea, bueno, a ver, estamos en la hoja de ruta. Bueno, y hay otra opción también para reducir la huella ambiental del CO2 del proceso integral, es que se siga produciendo con horno alto, pero capture y almacene el CO2 que sale por la parte superior del horno alto, por aquí. O sea, si lo capturo y lo almaceno, pues entonces podría seguirlo produciendo mediante carbón y con un coste aproximadamente de no 300 euros más o 250, pero sí 170, 180 euros más. Me siguen sin saber las cuentas, porque al fin y al cabo la captura y almacenamiento de CO2 también implica un coste energético muy alto. También hay opciones de, en lugar de capturar y almacenarlo, capturar y usarlo, me reduce un poquito el coste, pero sigue siendo altísimo. O sea, entonces, ¿qué solución hay para que esto se pueda producir en Europa? Pues de alguna forma que el mercado perciba el esfuerzo de tener un acero de baja huella climática. Y aquí es donde entra el desbarajuste anterior que habíamos visto de todo tipo de etiquetados de gente que está haciendo las cosas bien, pero no se han puesto de acuerdo exactamente de qué es lo que está vendiendo cada uno. Cada uno vende su técnica, su baja huella climática, pero no hay una tabla exactamente medida exactamente para todos. Unos están usando la huella de su compra eléctrica, otros usan una huella media, otros usan sistemas de neteo de emisiones posteriores. O sea, hay muchísimas variantes y cada empresa, como veis, prácticamente cada productor principal del mundo, pues tiene su propia marca de acero de baja huella climática. Esto es lo que habíamos visto antes. Esto es lo que os acabo de contar ahora mismo. Bueno, respecto a la aparte de, obviamente, de los vectores alternativos sin huella de carbono para la reducción, no tenemos que olvidar que otros de los procesos de ruta tecnológica que también se está siguiendo es, obviamente, cualquier tema de máxima eficiencia energética es un tópico, pero la energía que más eficiente es la que no se usa. O sea, si consigo no usar una parte del pérdidas en el proceso de reducción, pérdidas en los procesos de tratamientos termomecánicos, etcétera, 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 todo lo que sea reducir esa necesidad energética, pues esa huella que reduzco en igual medida.
Respecto a la captura y uso de almacenamiento, ya he dicho que no es tan cara como la reducción actualmente mediante CO2, mediante H2, mediante hidrógeno, pero sin embargo, la realidad es que España no es un sitio ideal para capturar y almacenar CO2. ¿Por qué? Un poco la geología juega en nuestra contra. Si hubiéramos tenido unos estupendísimos sitios para capturar y almacenar CO2, estaríamos nadando sobre un mar de petróleo o de gas natural. Y como todos sabemos, precisamente no es nuestro caso. ¿Por qué? Porque realmente esas trampas geológicas son las que se han encargado históricamente digo geológicamente, de hacer que en ellas se produzcan las trampas de gas natural y las trampas de petróleo. Por lo tanto, no somos muy afortunados en posibles sitios para volver a reinyectar en esas trampas el CO2 que capturáramos. Es verdad que se puede almacenar en otros tipos de estructuras geológicas, domos salinos, etcétera, pero bueno, a grandes rasgos, España no es muy afortunada en esta posibilidad de almacenar CO2. Ahí, ya digo, sí que existe alguno, pero no es la panacea. Y, por supuesto, todo lo que sea esté relacionado con lo que economía circular. Lo que no tiene sentido es que tipos de aceros que se pueden producir mediante reciclado se terminen produciendo mediante ruta integral, mediante el proceso de reducción de mineral de hierro en cualquier sistema, ya sea un horno alto, ya sea un horno alto con captura, ya sea hidrógeno, etcétera. Ahora os quiero un poco explicar un poco a grandes rasgos cuáles son los dos sistemas que se están barajando. He dicho que hay miles, hay decenas de ellos, cada empresa ha puesto el suyo, pero básicamente hay dos sistemas de puesta en valor de los efectos, digamos, de reducción de huella climática. Uno que está muy basado en la tecnología es intentar con la tecnología que tengo reducir mi huella climática, y otro solamente en decir que huella climática tiene un cierto producto. La primera aproximación, que es más tecnológica, la soportan fundamentalmente los productores. Aquí no me quiero casar con ninguno, voy a explicar las dos. La soportan cada uno con su nombre y con su etiqueta los productores a partir de mineral de hierro, y los que solo quieren ver la parte de cuál es la huella climática real los suelen secundar los productores de acero mediante reciclado. Ya he dicho, ambas son complementarias y de alguna forma están condenadas a entenderse de una forma u otra. Entonces, un poco lo que tratan los que quieren ver el proceso, a ver si voy a saltar un poco, los que quieren ver el proceso de producción de acero, los que quieren ver la ruta tecnológica, lo que han decidido o lo que promueven es un sistema en el cual no compite los productores mediante... Oye, perdonad, a lo mejor me estoy bajando mucho al detalle y os perdéis, o preguntadme si queréis. No sé si no estoy viendo el chat ni nada, o sea que no sé si alguien ha levantado la mano. No, de momento yo creo que nadie ha levantado la mano. Yo me voy apuntando preguntas para el final. No sé si Vale, mejor hacer todo esto. Si alguien vale, quiere hacer alguna pregunta, que lo diga, por eso. vale. O sea, los que están produciendo a partir de mineral de hierro, como saben que los que producen mediante reciclado les van a ganar sí o sí la tostada en cuanto a la huella climática, ya hemos dicho que es mucho menor, lo que promueven es un sistema en el cual ninguna tecnología sale beneficiada. De alguna forma, lo que hacen es una especie de guía deslizante en el cual de un lado estaría la producción a partir de mineral de hierro, de otro lado estaría la producción a partir de reciclado,
y poniendo las mejores técnicas de un lado y de otro, van uniendo de tal forma que en función de qué tanto por ciento de chatarra uses, de qué tanto por ciento reciclado uses, tú tienes que estar en las diferentes bandas azules. O sea, por decir de alguna forma, este sistema evita entrar en competencia entre el reciclado y el no reciclado. Porque si tú estás en el lado del 100% reciclado, tienes unos objetivos para ser considerado ambientalmente verde más estrictos en huella climática que si lo estás haciendo mediante la ruta de no reciclado, que según el tipo de tecnología tienes un nivel u otro. Esto básicamente lo están promocionando fundamentalmente los alemanes, que es un país en el cual la mayoría de su producción se basa en acero virgen, en aceros de mineral. Es verdad que tiene una ventaja también para la parte de reciclado, por eso digo que todo el mundo tiene una parte de razón, porque una opción que tendrían los productores a partir de mineral de hierro para reducir su huella climática es empezar a cargar en el proceso integral chatarra. La chatarra en el proceso integral, en el proceso del horno alto y en el convertidor, la chatarra funciona como si fueran los cubitos de hielo. Es un proceso que es claramente exotérmico y tú lo tienes que enfriar. Y por decir de alguna forma, los cubitos de hielo del proceso siderúrgico, del proceso de producción de acero, es la chatarra. Yo cargo chatarra que como se funde, absorbe energía y esa energía hace que la temperatura se mantenga en un proceso exotérmico bajo control. Un proceso, ya el proceso de afino. Entonces podría forzar la máquina y añadir más chatarra de la que la lógica dictara. Con lo cual, la disponibilidad de chatarra para el reciclado bajaría. Pero esto te lleva al sinsentido de que ciertas familias de aceros, que es absurdo que se produzca, fundamentalmente los de construcción, muy especialmente los de construcción, que se produzcan mediante el proceso integral, mediante el proceso del mineral de hierro, se pudieran seguir produciendo mediante el mineral de hierro, porque cada uno de ellos estaría en su parte de la curva esa deslizante. Por lo tanto, nadie podría decir que un corrugado producido con reducción de hidrógeno, que es una aberración energética, tuviera un etiquetado climático B. Por lo tanto, lo que en principio no parece mala idea para muchos tipos de acero, para otros y muy especialmente para los de construcción, es una aberración. O sea, esto, digamos, y aquí es donde entra, digamos, un poco lo que estamos promoviendo desde UNESID. Desde UNESID estamos promoviendo que a cada parte, que a cada tipo de acero se le dé, se contraste con lo que es razonable. Quiere decir, para aquellas familias de aceros, de acero plano o de acero laminado en frío, que no admiten ningún tipo de intrusión porque se marcaría en el proceso de aplastamiento, es lógico que esos tipos de acero se produzcan mediante la ruta integral, mediante el mineral de hierro. Pero no tiene ningún sentido que ese mismo sistema se aplique para un corrugado cuyo requerimiento, digamos, de acabado superficial es poco relevante. Entonces, hay ciertas familias que tiene sentido que se les aplique la guía deslizante, aquellas en las cuales claramente hay una competencia entre la producción por ruta eléctrica como por ruta integral, ciertas bobinas de acero laminadas en caliente. Sí tiene sentido que se aplique esta guía deslizante, pero obviamente no tiene sentido que se aplique para familias en las cuales solo se deberían producir mediante horno eléctrico. Entonces, aquí desde UNESID lo que proponemos es que en lugar de hacerse un sistema en el cual se tenga en cuenta el reciclado, la cantidad de reciclado y se produzca una línea que permite una etiqueta ecológica en función de cierto contenido reciclado, sino que aquellas familias que solo se deben producir mediante ruta eléctrica, su etiquetado sea de ese valor concreto. O sea, que el que lo hace muy eficiente en ruta en horno eléctrico tendrá una clasificación ambiental buena y el que lo hace mal tendrá una clasificación ambiental mala.
Y esto, digamos, sería un sistema, nosotros lo llamamos en columna, en el cual yo no me fijo qué cantidad de reciclado, ya doy por hecho que esos tipos de acero van a tener un muy alto contenido en reciclado. No quiero entrar aquí en detalles de esto porque ya entraría en detalles de huellas climáticas, de scope, de entorno 1, 2, 3, etc. Y al final, pues en estos tipos de acero, unos tendrían el sistema de la guía deslizante y otros tendrían solamente su valor de huella climática y su contenido en reciclado, y pondrían convivir ambos. Unas familias claramente estarían, aquellas en las que hay claramente una competencia, o debe haber una competencia entre la ruta de reciclado y la ruta integral, que sí que tengan la famosa guía deslizante que proponen los alemanes, y otros sistemas en los cuales solo se deben producir por ruta eléctrica, sean exclusivamente mediante un valor intrínseco que se saque a partir de las medias de muchas plantas que los producen, de tal forma que las que son más eficientes tienen el etiquetado ambiental más alto y las que lo producen mal pues tengan el etiquetado ambiental más bajo. Nosotros, desde UNESID, digamos, esto ha sido acordado por todos los productores nacionales, le hemos dado una vuelta de tuerca, que es que además de considerar cuánto se emite en el proceso, yo puedo hacer compensaciones, lo que en el argot de huella climática se llaman offsetting. Quiere decir, si un comprador quiere decirme que él quiere que su acero concreto, aunque el corrugado normal tenga una huella ambiental, vamos a decir, de 600 kilogramos por tonelada de perfil estructural, o 500, me lo estoy inventando, seguramente es un poquito menos, seguramente estamos hablando de 400 respecto a la laminado en caliente. Pero alguien dice, no, yo quiero que la huella ambiental de mi acero concreto sea 100, o sea, 0. Pues yo lo que puedo hacer es hacer offsetting, quiere decir, yo compro garantías de origen para imputarlas, para ponerlas en tu acero concreto, para un lote concreto de acero que tú me quieres comprar y que estás dispuesto a pagarlo porque tú quieres que sea una obra relevante y poder decir en tu cadena de valor a tus compradores que tu obra es 0 emisiones. Se pueden comprar garantías de origen, se pueden aniquilar derechos de emisión. No sé si conocéis alguno de vosotros cómo funciona el sistema de comercio de emisiones, pero podría perfectamente comprar derechos de emisión de otra empresa en el mercado y no usarlos, sino aniquilarlos, hacerlos desaparecer. Los imputo como reducción de emisiones al acero que tú me quieres comprar para tu obra relevante. O otro sistema que todavía está en desarrollo en la Unión Europea, que es como los derechos de emisión, pero en este caso derechos de captación, de captura de CO2. Y en este caso haría lo mismo. No comercializaría ese derecho, sino que lo aniquilaría. Lo imputaría a las toneladas de acero que tú me has querido comprar como arquitecto, porque quieres que tu obra sea relevante, y yo lo que hago es, te digo, este lote concreto de acero, que digamos inicialmente tenía 450 kilogramos por tonelada de acero, he comprado garantías de origen. Mi huella eléctrica ha sido 0. He aniquilado derechos de emisión. He comprado derechos de créditos de eliminación y también los he cancelado, no los he usado, etcétera, etcétera, etcétera. Al final puedo conseguir que mi huella de mi acero concreto sea 0. Este tipo de sistemas de compensaciones, de offsetting, es muy corrientemente usado en vuelos, en eventos, en muchas actividades de la vida diaria, y está teniendo bastante buena recepción, porque no imagino que nadie os imagináis que cuando compráis un billete de cualquier compañía aérea que os dice que no tiene emisiones, vuestro avión no ha emitido. Eso sí, lo que han comprado han sido derechos de alguien y los han cancelado. Han comprado derechos de un mercado de CO2, de unas garantías de origen o lo que sea, y las han cancelado y las han imputado concretamente al vuelo tuyo, a tu billete. Por tanto, tú puedes decir que has tenido un billete sin emisiones, te ha salido un poco más caro, pero finalmente, digamos, tu huella climática por decirlo de alguna forma, has pagado el sobrecoste que tiene no tener huella climática.
sea, no os penséis que no tener huella climática es gratis. Desde luego, a día de hoy, en un mercado no globalizado y con unos requerimientos ambientales diferenciados en otros lugares del mundo, el producir con cero emisiones es bastante más caro. Esa es la realidad. Y el que no quiera verlo está condenado a irse al garete. O sea, alguien tiene que poder reconocer que el acero sin huella ambiental es más cara. De ahí donde empieza todo el tema del etiquetado y toda la profusión de etiquetados. Porque cada empresa, cada marca quiere hacer ver que efectivamente ellos pueden producir sin huella climática, pero un cliente tiene que estar dispuesto a pagar el sobrecoste. Cada uno pondrá, no sé qué sobrecoste tiene el sistema de Tata, no sé qué sobrecoste tiene el de ArcelorMittal, no sé el que tiene Celsa, pero todos estos etiquetados tienen un cierto sobrecoste, tienen un cierto precio porque están dándote un valor añadido que es que tu acero no tiene huella climática o tiene un nivel bajo respecto a la media de huella climática. La idea sería, como he dicho, que este tipo de aceros, este tipo de aproximaciones se haga por tipo de familias, o sea, los que obviamente hay competencia entre el mineral virgen y mineral inocuo en la queda deslizante y los que cada ciertas tipologías de acero se tienen que producir explícitamente mediante un sistema, como el caso de los aceros de construcción, lo lógico es que vayan al valor concreto. Y bueno, yo creo que ya he acabado. Estoy abierto a vuestras dudas. Hay muchísimas más cosas, pero es que es difícil no pararse en un punto. Pues muchísimas gracias, Santiago. A mí me ha parecido súper interesante y además muy claro y conciso, ¿no? Bueno, conciso, no sé todo Bueno, lo conciso, me hubiera gustado. sí, pero entiendo que es bueno, has puesto las cartas sobre la mesa de lo que hay realmente a día de hoy, ¿no? Y ya, como decías, incluso has enseñado diapositivas que hace 2 o 3 días, ¿no? Que estáis hablando, que este es un proceso que está realmente vivo, ¿no? Sobre todo en la Unión Europea. Y yo daría paso a las preguntas. Quien tenga preguntas, yo me he apuntado bastantes, demasiadas, creo, pero prefiero que empecéis los demás. No sé si hay alguien que tiene dudas, preguntas. Pues sin. A ver, un Sí, momentito, a ver si Rosa puedo María. activar la cámara, que ahora mismo tengo solamente la... Ah, no, Yo también tengo una pregunta. Ajá, vale, decidme, no os veo la cara porque tengo las dos pantallas, se me ha activado el modo presentación en la otra y siento no saber quién me está preguntando. Si no le verás la cara de si está enfadado o no. Venga, adelante. Rosa María, tienes una, ¿no? A ver, solo ligado con esto último que has dicho, perdona que no sé tu nombre todavía. Santiago Santiago. Oliver. Buenas, soy Rosa. Con esto que has dicho ahora último, está bien decir que el IVA está al 10% en rehabilitación, ligado con el valor añadido que tiene este proceso de descarbonización. Está bien que digamos que en rehabilitación, no sé cómo decirlo, el valor añadido que le damos a la rehabilitación sea del 10% el IVA. Ya sé que es un poco intranquilado, pero ¿me entiendes qué quiere decir? Tengo que reconocerte que tengo una idea de por dónde vas, pero no... Pero, Es que o la sea, pregunta siempre en rehabilitación es, al menos aquí, bueno, supongo que en toda España, sí, sí. el IVA si se tiene que ser del 10% o del 21% Ujú. en una obra de rehabilitación. Sí, más, bueno, conozco el tema porque lo he vivido en carnes propias, pero no, lo que no entiendo es dónde enlaza el tema, o sea, me imagino que lo que quieres preguntarme es si no se podría poner un sistema similar en el cual cuando el acero es de baja huella climática tuviera un IVA reducido. Al Es lo que... revés. o- No, decir que como es una mejora que haces a la vivienda, Ujú. tiene ese valor añadido, entonces reflejarlo en un 21% y no decir que es el 10%. O sea, pagar por lo que realmente vale, no quitarle valor, sino añadirle valor. No sé cómo dirlo.
Sí, No sé si o sea, te entiendo por dónde vas, pero no lo había pensado, pero estoy hablando en alto sobre la marcha, perdona es que es una pequeña pero trampa que hacemos. generaría casi el efecto contrario, ¿Sí? porque desde el punto de vista, o sea, si ya voy a meter un material, imagínate, la tonelada de, vamos a ponerlo en perfil estructural, que se ve más claro para no meter el corrugado y el cemento que pueda llevar, etcétera. Vamos a imaginar que voy a hacer una rehabilitación y necesito 10 toneladas de perfiles estructurales. 10 toneladas de Es, perfiles estructurales. es mucho. 10 toneladas de perfiles estructurales valen, me lo voy a poner, 10 millones de euros. Pasado. Perdona, 1 millón de euros. 10 toneladas, espérate, no, perdona, 10 toneladas valen 10.000 euros. 10.000 euros, 10.000 euros. 10 toneladas valen 10.000 euros. Vale. Si sabiendo que producirlos en huella climática no valen 10.000 euros, sino que valen 12.000, por ejemplo. 12.000 euros, 11.000 euros, y encima le pongo un IVA mayor, No, tendría que ser la primera parte del presupuesto de ejecución material que esté contenido y luego el IVA reflejarlo, ¿sabes? pero el cliente final, o sea, tú como, Tener que pagar ese valor añadido, pero lo hará directamente, ¿sabes? pero el cliente final sí vería el IVA. O sea, yo como ciudadano, la persona que te ha encargado la rehabilitación, un ciudadano de a pie, sí Pues vería ese IVA ampliado. Por lo tanto, de alguna sería forma, en obras grandes entonces, Santiago. en obras grandes, entonces sí, sobre todo porque ahí sí, porque de hecho, cuando estaba comentando que una de las razones que hay que hacer es que alguien pueda visibilizar y pagar por ese extra coste, uno de los mercados objetivos es la compra pública. O sea, cuando voy a pasarlo ahora a la parte de no de arquitectura, sino de ingeniería civil, que se ve más claramente. Cuando una administración, la Generalitat, va a encargar un puente que cruza sobre no sé qué comarcal de Girona, porque quiere quitar un paso a nivel, hace un puente y ahí es donde sí que tiene sentido aplicar un criterio de compra pública verde porque todos pagamos que ese acero tenga menor huella climática. O sea, Es- la administración pagaría un poquito más y digamos, el que ha obtenido la licitación tiene que demostrar que efectivamente el acero que ha comprado, el hormigón que ha comprado, etcétera, 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 cumple unos criterios de huella climática reducida. Esperemos que no sea retroactivo y que lo que se hiciera en el pasado no tenga que impactar No, ya digo que la intención del acero corrugado o de los perfiles estructurales es que se mantengan mucho tiempo donde están. el tiempo posible en vida. Correcto. Gracias, Santiago. Hasta luego. Pues yo digo, o sea, ¿dónde hay otro tipo de clientes que en este caso no son del campo de la arquitectura, pero que sí pudieran ser hasta cierto punto susceptibles de pagar? Estamos hablando de las administraciones públicas a través de las compras Sí, públicas. lo digo, Estamos hablando otros que se ve como que pueden pagar más. Son, por ejemplo, la industria aeronáutica, la industria del automóvil. y los Son clientes, equipamientos también. equipamientos, etcétera. Equipamiento entra dentro del esquema de compra pública verde, quiere decir, al fin y al cabo muchos de los equipamientos están ligados a un ayuntamiento, están ligados a Sociales y todo eso. esa seguridad vial, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la compra pública y digamos, el automóvil son dos sectores que se aventuran como posibles tractores de poder permitirse pagar algo más. Y obviamente, efectivamente, también podría ser un cliente privado siempre y cuando el cliente final pudiera pagar un poquito más, pero que no doble recargarlo. Quiere decir, que el cliente final pague algo más por el acero porque ha hecho una obra en su casa que tiene acero tal, pero que al final se pueda beneficiar de otra cosa. Yo que sé, una reducción del IBI, alguna forma sería
algo equivalente a la compra pública verde, pero ya pasa al ámbito privado. El cliente paga y exige el acero de baja huella climática, pero obtiene un beneficio secundario obtenido a través de reducciones de IBI, etc. Ajá, ajá. Vale. Que Berta tiene la mano levantada. Hola, buenos días, Santiago. Yo te quería preguntar, como proyectistas, cuando queremos prescribir que el acero tenga la menor huella posible, o sea, cómo detallar, ¿no? Porque puedes decir que sea acero reciclado, pero también puede ser acero reciclado y hay muchos parámetros, ¿no? Como has explicado, pues la energía que se utiliza, el transporte, etcétera. O sea, ¿qué descripción nos recomiendas para intentar conseguir que el acero que llegue a las obras sea que tenga la menor huella de carbono posible? A ver, hoy 2 de julio del 2024, yo tengo ideas y órdenes de magnitud, pero no te puedo decir exactamente. Pero en España, por suerte, casi todo el acero producido para los tipos más frecuentes de acero de construcción, producidos en España por Celsa, por Megasa, por Siderúrgica Sevillana, por los 4 o 5 que producen por ArcelorMittal o La Berría, los 4 o 5 empresas que producen acero de construcción en España, casi todos son hechos con horno eléctrico, muy eficientes, por lo cual te deciría que si compras acero de aquí, pero claro, tú tienes que detallar, ¿sabes? Que sí, te sí. puede llegar a la hora un acero de China, o sea, con el marcaje CE sería suficiente. Es que por eso mismo es donde surgen las etiquetas. Claro, por eso te Actualmente digo, con ¿qué el marcaje CE etiquetas? te puede, por eso mismo todavía no hay ninguna. Por eso te digo que al día de hoy, 2 de julio del 2024, no te puedo decir qué le pediría yo. Ahora te digo, no hay nada, pero ¿qué le pediría yo para asegurarme Asegúrame que proviene en un más de un 95%, certifícame que tiene más de un 95% de reciclaje, por poner, o más del 90%, porque una vez que ya te superas el 90% casi te vas a ir casi seguro y además hay un criterio de taxonomía europeo que de hecho lo hemos definido, fuimos desde UNESID que lo promovimos, diferencia entre los aceros que tienen más del 90% y los que tienen más del 70% de reciclado. O sea, que tenga más de un 90% de contenido reciclado, ya es prácticamente seguro que va a tener el 95, 97 o 99%, pero más del 90% del contenido reciclado. ¿Y qué otro criterio te pediría para asegurarte que no te entre un acero que tenga el mismo marcado CE y pueda proceder de mineral de China? El contenido en reciclado y hombre, si es capaz de darte la huella al menos de acería, ya casi seguro que si tiene una huella de menos te puedo hacer algún dato, estoy calculando sobre la marcha, porque ya te digo que a día de hoy no hay nada, pero sí. Si tiene una huella de menos de 300 kilos por tonelada de acero, también te puedo asegurar que está hecho de un modo muy, muy eficiente. Gracias. Una huella climática, voy a decirlo, de Scope 1 y 2. En el caso del acero de construcción, el Scope 3 es muy poco relevante. El Scope 3 es muy relevante. Bueno, no sé si estáis acostumbrados, durante el curso habéis dado el tema de los ámbitos. El ámbito 1, el ámbito 2, el ámbito 3, etcétera. Sí, no. Bueno, el ámbito 1 son, un poco dicho rápidamente, son las emisiones directas. ¿Perdona? Es que estoy viendo por ahí un fondo. Un ruido de fondo. O sea, el ámbito 1 son las emisiones directas que se implican en el propio proceso. El ámbito 2 son las emisiones asociadas con el consumo energético que he tenido con mis vectores energéticos. Y el ámbito 3 son otras huellas que son asociadas a materias primas secundarias, a transportes, a la organización, a que la gente del corporativo viaja de un lado para otro, al comercial de turno.
realmente en el caso siderúrgico, ese ámbito 3, puedo quitar los viajes tal, la parte del corporate, etcétera, porque realmente hay partes tan relevantes que las otras son prácticamente desaparecen. O sea, al final estaríamos hablando de emisiones directas Scope 1, emisiones indirectas Scope 2 y emisiones de mis materias primas Scope 3 y el transporte. Lo demás, para el caso de la siderurgia, es irrelevante. Para el caso del acero, puede serlo para un Inditex de turno, pero no desde luego para una siderurgia. O sea, si le dices que Scope 1, Scope 2, seguramente de menos de 300 kilogramos por tonelada de acero, ya te puedo asegurar que si lo cumple es un acero muy eficiente. Y si le dices que tiene, y si te dice que tiene más del 90% en contenido reciclado, lo mismo. Y Muy si bien, te gracias. dice casi seguro. Perfecto. Pero ya te digo que a día de hoy no hay ese criterio y es donde precisamente cuando decía que la comisión quiere afrontar 3 o 4 tipos de acero, nosotros le queremos decir que precisamente afronte los criterios ambientales del acero de construcción, precisamente para suplir lo que tú has dicho, para que tú puedas llegar y como proyectista poner en tus especificaciones números concretos. Y Santiago, gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, yo también paso a hacer algunas. Bueno, yo, mira, justamente ligado un poco a la que ha hecho Berta, ¿no? Me había puesto una pregunta que era ¿qué debería hacer un arquitecto para reducir sus emisiones de CO2 en sus proyectos, ¿no? Que tiene acero. A mí se me ocurre, con lo que habéis hablado un poquito, también pensar en temas de diseño, ¿no? Como quizá minimizar, no sé, si es esta, por ejemplo, o la pregunta que te trasladaría, se está sobredimensionando las estructuras con acero y se podría optimizar, y porque al final estamos hablando de emisiones que están medidas en kilogramos, ¿no? Entonces, cuanto menos peso, también menos emisiones. Por otro lado, a nivel de documentos que comentaba Berta, ¿no? ¿Cómo está el tema de las declaraciones ambientales de producto, ¿no? Del acero? Quizá más que mirar el Scope 1, Scope 2, ¿no? Si el arquitecto pide una declaración ambiental de producto, qué es lo que debería mirar y cómo debería asegurarse de que los datos que se están dando pues, son buenos o no tan buenos. Empezaría con esta pregunta. Y ligada, ¿no? Ya me lanzo un poco, ¿no? Tiene sentido por lo que nos has explicado, ¿no? Que al final estamos a día de hoy todos los proyectos se miran en coste, ¿no? Pero tenemos que empezar a meter el vector social y medioambiental, y ya hemos visto que esto está haciendo que estos materiales que eran, déjame decir, baratos, cuando les añades estos indicadores, el precio empieza a subir, ¿no? ¿Tiene sentido empezar a pensar en combinar, o sea, no poner tanto de estos materiales y pensar en materiales más biológicos? ¿Cuál es tu opinión? A ver, vamos a empezar por el tema de minimización de diseño. Es verdad que prácticamente todos los materiales estructurales hay una razonable sobredimensionamiento del material constructivo. O sea, pero hay una razón clara y yo desde luego no me atrevería. O sea, al fin y al cabo, cualquier análisis de resistencia a un material es una campana de Gauss. Es una campana de Gauss en la cual, tú imagínate, estás cogiendo un cemento que te aguanta, un hormigón que te aguanta 40 megapascales, y resulta que la mayoría de las probetas rompen con 47, otras rompen con 43, otras rompen con 41, y una de cada 200 te rompe con 36 o con 35. Y lo mismo para los aceros. O sea, la mayoría de los aceros que están dando 500 megapascales centímetro cuadrado, 500 megapascales por centímetro cuadrado, 500 kilos por centímetro cuadrado. Pero oye, resulta que te encuentras con que una de las varillas, una de cada 2000, te rompe en lugar de con los 500 que se repetía, con 350 o con 400. No debería ser, pero al fin y al cabo es una campana de Gauss. Es lo que tiene la estadística. ¿Cuánto se podría bajar? Pues hombre, puede ser que
que todos están marcados en estándares, que es posible que se le pudiera apretar un poquito, pero ¿hasta qué punto se le puede apretar? No me atrevo a decirte cuánto, la verdad. Y aquí hay un tema muy debatido en economía circular que es muy interesante y que se le puede sacar mucha punta. ¿Qué tiene el acero que no tienen prácticamente ningún otro material de construcción? Que el acero es tremendamente reusable. Seguro que algunos de vosotros tiene algún familiar con una masía y en la masía han hecho una rehabilitación y en la rehabilitación han ampliado una terraza en la segunda planta y han usado unos perfiles de acero para que la terraza sea un poquito más grande. Y luego, sin embargo, tienen un granero que han quitado y han aparecido 5 perfiles estructurales que han decidido que eran los que van a usar para ampliar la terraza. Me estoy poniendo un caso inventado, pero sabéis de lo que estoy hablando. Obviamente, cuando se hace este tipo de economía circular de reusos, no es, digamos, numéricamente no es muy grande, pero sí que hay reuso, pero sin embargo siempre se está manejando mucho en el ámbito de la normalización. Es cuando llega el caso de verdad que esto esté mucho más estructurado, ¿qué coeficiente de seguridad tengo que aplicar sobre este nuevo perfil estructural que estoy reusando cuando no conozco la vida que ha tenido? No sé si ha estado sometido a calor, no sé si hubo un incendio hace 50 años que pudo dañar la estructura del acero, no sé si ha tenido sobrecargas, si está sometido a fatiga porque hubo un terremoto hace 25 años. O sea, esto es muy difícil de comprobar. Entonces, por eso te digo que lo de la minimización del diseño, lo que sí que te puedo asegurar es que también tiene mucho que ver con la minimización del diseño, es que cada vez se hacen aceros más durables y con índices digamos, con niveles con tenacidades más altas y con límites elásticos más altos. O sea, cada vez los aceros son más resistentes, por lo tanto, cada vez se necesitan menos toneladas de acero para rendir lo mismo. Pero dentro de una vez que ya tienes uno concreto, ¿cuánto puedo reducir el coeficiente de seguridad? Ya no me atrevo a decírtelo. No, es una cosa que gracias a Dios no tengo que lidiar con ella, pero que lo hay está clarísimo, porque tiene que cubrir una campana de Gauss de posible dispersión de valores y tienes que asegurar que el delta 6 esté dentro. Eso responde a administración de diseño. Pero ya te digo, cada vez hay aceros más resistentes y cada vez efectivamente necesito menos kilos de acero para producir un tipo de proyecto. Sí. Yo te decía un poco, perdona, te decía un poco porque yo a veces cuando voy a las obras veo, antes de hormigonar, veo tal cantidad de acero, de barras, de corrugados, etc., de mallazos, que casi no te cabe ni el árido del hormigón adentro, ¿no? Entonces, a veces tengo la sensación, y claro, el problema que tenemos algunos arquitectos, ¿no? Es que no somos expertos en todo, en el tema de estructuras, pues delegas un poco a tus calculistas de confianza, pero la sensación que tienes, por sentido común, es decir, oye, no nos estamos aquí pasando 3 pueblos y estamos sobredimensionando las cosas porque el acero es barato y al final métele más de la cuenta por sí. Hombre, bueno, me haría creo que digas que es barato. Otros no piensan tanto. Bueno, Pero, ya me entiendes, ¿no? no, sí, pero que no es, al final es un material relativamente sencillo de poner en obra. Sí, lo que te entiendo perfectamente al final dice, en lugar de poner un mallazo, lo que estoy poniendo es una criba. No me deja pasar el árido por Exacto. la luz de la malla. Pues, hombre, yo sé, me imagino que todos usarán hay programas de cálculos que al fin y al cabo estos programas de cálculo se basan en valores, lo que volvemos al mismo. Es un valor que tiene un sobredimensionamiento seguro porque tiene que aceptar una variabilidad de cálculo, una variabilidad estructural, una campana de Gauss de resistencias y tiene que cubrir ya te digo, el 6 sigma o sea, lo que sí que hay a lo que vuelvo es
Hay aceros que antes los típicos eran de 300 y pico kilos por centímetro cuadrado, pero ahora ya te estás poniendo en 500 y 600. O sea, por lo tanto, el de 600 requiere la mitad de acero que el de 300. Claro. Y respecto a la declaración ambiental de producto, otra duda que tenías, la verdad es que la tendencia europea va hacia la huella ambiental más que hacia la declaración ambiental de producto. Siempre la consideran más completa. Pero bueno, yo doy por hecho que una declaración ambiental de producto con una verificación seria, el valor que incluye debería ser razonable. O sea, asumo que en Europa la mayoría, decir, si te viene de Rusia, que a día de hoy todavía se puede importar acero de Rusia, ya lo dudaría mucho. Pero en Europa, sea producida aquí, sea en Francia y tal y cual, estoy convencido que las declaraciones ambientales de producto más o menos van a ser serias. No te lo decía por esto, porque al final cuando tenemos que calcular los análisis de ciclo de vida, ¿no? Que dentro de poco serán obligatorios y que ya la taxonomía también a partir de 5.000 metros cuadrados ya te obliga. ¿A partir de cuánto, perdona? A partir de 5.000 metros cuadrados. Es que ahí en ese mundo no estoy. O sea, a partir de 5.000 ya te obligan a hacer un análisis de taxonomía. La taxonomía europea, si quieres hacer una contribución sustancial a la mitigación del cambio climático, ya te pide esto, ¿no? Y bueno, la nueva EPBD, ¿no? La directiva que acaba de salir hace unos días, ¿no? Pues ya está diciendo que será obligatorio hacer los análisis de ciclo de vida, y lo primero que haces para hacer un análisis de ciclo de vida es pedir las declaraciones ambientales del producto específicas, ¿no? Para no coger una genérica que te dé, ¿no? Entonces, si la recibes, si la consigues, lo primero que haces es mirar los datos, ¿no? Del calentamiento global. Pero no acabas de saber si esos datos son buenos o son malos, ¿no? Entonces, desde un punto de vista del arquitecto, ¿dónde tú crees que deberíamos fijarnos un poco en una declaración ambiental del producto, si los datos que hay ahí son correctos o no son? ¿Qué os recomendaría? Fijaos en la letra pequeña, como casi cualquier contrato. O sea, ¿qué es lo que más te marca en este tipo de declaraciones ambientales de producto? Y casi en cualquier cosa de ciclo de vida. ¿He usado mis datos o he usado datos medios? Quiero decir, ¿he usado mi huella de eléctrica o he usado una huella eléctrica media europea? La huella eléctrica en la península ibérica, la huella eléctrica es muy bajita. Claro. Es de las menores de Europa, junto con Suecia, Finlandia y poco más. O sea, contamos con esa ventaja. Por lo tanto, eso en principio debería dar ventaja respecto a la huella, a la declaración ambiental de producto de un corrugado producido en Alemania. Por decir, por poner, ¿por qué? Porque es muy probable que su huella de producto sea su huella eléctrica, que es muy relevante en el caso de los aceros de construcción típicos, los aceros largos de construcción, va a tener más huella que la que se produzca aquí, seguro. Cierto. Una pregunta, siguiendo con lo que hablaba Tony de las declaraciones ambientales de producto. Por lo menos lo que he encontrado yo, o lo que me han pasado de los últimos análisis de ciclo de vida que hemos hecho en proyectos, yo siempre me he encontrado con una DAP de acero genérica, ¿vale? A la que están, a la que se someten muchas empresas, ¿vale? Es la DAP, la tengo aquí enfrente, es de la Asociación de Sostenibilidad Siderúrgica. Correcto. Y es una DAP como muy genérica. Y como toda DAP genérica tiene, supongo que márgenes de error que se multiplican porque no están declarando un único material, sino un material promedio entre distintas empresas o distintas industrias. En el caso un poco también como lo que preguntaba, creo que era Berta al principio, si ya existe realmente un acero entre comillas, más verde, que tiene más material reciclado, que tiene más utilización de hidrógeno, etc. ¿Hay una DAP de esos productos?
o la única DAP que tenemos del acero es esta DAP genérica que tengo yo en mi pantalla ahora mismo. A ver, dos cosas. Primero, voy a apuntar para no acordar hidrógeno. A ver, la DAP de sostenibilidad siderúrgica. Realmente en la península ibérica las diferencias entre, digo la península ibérica porque también incluye alguna planta de Portugal, había relativamente muy bajas dispersiones entre productos. ¿Por qué? Porque todos se producen, como digo, en España todos se producen mediante ruta eléctrica, todos se producen mediante un mix energético que es el mismo, y todos se producen mediante chatarra. O sea, de ahí que tenga sentido la DAP de sostenibilidad siderúrgica. Había muy pocas variaciones como para ser representativa la DAP específica. O sea, te ibas a encontrar con que una DAP marcaba, no sé ahora mismo, dime algún dato de la DAP de sostenibilidad siderúrgica, no la tengo en medio, la puedo conseguir, pero no la tengo delante. Imagínate que te marcara que tiene una... Dame un segundo. 300... Creo que la unidad es tonelada, ¿no? Sí, el A1 dice 148 kilogramos de CO2. A1, emisiones directas. A1, 148 kilogramos Sí, de CO2. de CO2, 148 en A1. Mira, pues mira, nada más, 148, 142 A1. Kilogramos de CO2 por tonelada. Después A2, 44 y A3, 218. O sea, A1, A2, A3... porque 218 disacería y 122 laminación. O sea, te vas a 420 o 440. Un poquito más. Bueno, 500 y pico. Vamos Sí. a poner 500, que es Scope 1, Scope 2 y Scope 3, vale. Sí. Vale. Seguramente las diferencias entre lo que le marca Megasa y lo que marca Celsa, estás con que una es 510 y otras es 485. ¿Merece la pena volver loco a todo el mundo por esas pequeñas diferencias? Si realmente la diferencia gorda es cuando... Por eso decía que cuando me preguntó tu compañero, creo que se llamaba Berta, el primer criterio, digo, que lo compre aquí. Si lo compra aquí, sé que casi seguro su acero va a ser bueno. Y no es porque lo represente yo, es porque sé que todos van a producir por ruta eléctrica con un país con una huella ambiental baja, eléctrica, y su diferencia va a ser muy pequeñita. Claro, o sea... ¿Dónde vendría la diferencia? Que se me plantara en Sagunto un corrugado procedente de China. Claro, o sea, digamos, en esta DAP que tengo yo enfrente a mi pantalla, estamos hablando de 530 y pico kilogramos de CO2 en producto, A1, A2, A3. Y tú hablabas de 300, pero ¿cómo hago yo? No, sí, pero yo estaba hablando solamente de 300, Scope 1 y 2. Vale, o sea por que eso, con esta menos de 300, dije, de dedo gordo, ¿eh? Vale. Menos de 300. Si te dice menos de 300, estoy convencido que ya está bien hecha. Bueno, que o sea, según que estos son 200... Pero sería cualquiera, porque Sí, 148 y 44 estamos hablando de 200, 200, 180. Sí, exactamente. Es que sé que en España... Claro, todas están bien hechas. digamos, perdón, pero entiendo que esta DAP es sobre prácticamente cualquier acero de obra, porque la cantidad de empresas que están vinculadas a esta DAP son un montón. Claro, entonces, si yo quiero realmente, digamos, prescribir y decir durante el proyecto ejecutivo, en las mediciones, que quiero un acero más sostenible, ¿cómo hago realmente para exigirlo? Porque tú hablabas de 300 y estamos diciendo que 300 es cualquier acero de hoy en día. No, ahí es donde voy. No es 300, ¿no? Es cualquier acero de hoy en día. Vale. Yo creo que se lo comenté un poco a tu compañera. Sí. Es algo que no puedo decir porque me dirían que es una medida anticompetitiva. ¿Qué te diría? Que compres un acero español. Vale. Que se lo compres a Celsa, que se lo compres a Megasa, que se lo compres a Sevillana, porque sé que todos esos tienen huella climática. E incluso alguno de fuera de España, de otros países europeos. Pero como se lo compres a un turco o... Bueno, un turco todavía te puedes encontrar, lo que pasa es que esos tienen otros temas ambientales. O sea, tendrían a lo mejor la huella climática muy parecida, pero tendrían otros temas ambientales. Pero como se lo compres a un chino, están muertos. Vale, entonces yo puedo prescribir y decir acero local. Pero no, yo creo que esto no es legal.
Yo Claro, creo que por no es eso, legal. Tienes que por poner eso, unas prestaciones, unas características, ya, una por eso mismo, certificación. Bueno, por eso no es el legal, no contra- es legal en licitación pública, pero en una privada sí. pero por eso es lo que te he dicho antes, y además lo he dicho nada más empezar, he dicho, yo no puedo decir esto porque te tengo que dar un valor. A tu compañera se lo dije. Pues digo, Sí. si pides 300 en emisiones directas e indirectas o pides 500 y un poquito en emisiones directas e indirectas y Scope 3, pues estoy convencido que cumples seguro. Vale. Pero Digo, en licitación pública yo sí que tengo que ir a una descripción genérica, pero en el caso Claro. de un cliente privado yo puedo ir a describir lo que quiera, hasta poner incluso Eso. marca y modelo. Exactamente, pues ir a descripción, marca y modelo y luego le justificas que su DAP tiene un valor medio imagínate, en su caso de apoyador, de 210. Vale. Ya está. Vale. Ok, gracias. Pero bueno, otra cosa ya en lo personal, creo que merece la pena ir evolucionando hacia las DAP más específicas. Yo creo que a la larga, pero en principio, como empezaron a trabajar con ellos, los conozco muy bien, pues vamos a empezar para mínimas diferencias, no vamos a volvernos locos y que uno salga con valor de 537 y otro con valor con Claro. 526. Pero incluso le va a convenir a los que lo están haciendo bien, les va a convenir sacar su propia DAP. Para Sí, pero yo digo, diferenciarse, ¿sabes? O sea, cuando como la DAP hay sea obligatorio en no mucho tiempo. Sí, pero digo, como no hay muchas diferencias entre ellos, tampoco era tan relevante. Porque quiere decir, todos tienen la huella eléctrica de la península ibérica, todos están haciéndolo por prácticamente 100% de reciclado, por lo tanto había Claro. muy poca diferencia. Vale, perfecto, gracias, Santiago. Muy bien, pues gracias, Santiago. No sé si alguien más tiene una última pregunta, si no, lo podemos dejar aquí por acabado. Muy bien, pues muchísimas gracias, Santiago. Muy interesante. Vale. Oye, un segundito. A ver. Oye, pues un placer a todos. Y muchas gracias por escuchar. Fantástico. Gracias a todos. Muchas gracias. Tony, Adiós. Sí. 12 y 10 seguimos con la cerámica, ¿no? Pero os dejo, ¿no? Un saludo, hasta Sí, luego. Santiago, Un gracias. placer. Muchísimas gracias, Santiago. Hasta luego. Creo que habíamos quedado que ahora hacemos una breve pausa para que cada uno Sí. pueda ir a tomar un café Exacto. o estirar las piernas. Exacto. Y 12 y 10 empezamos con la ruta de la cerámica, que tendremos dos ponentes, Vale. uno de Acer y uno de Hispalit.